Sistema de justicia rechaza vulneración de derechos a Dina Boluarte. La justicia de Perú declaró este domingo infundada la tutela de derecho presentada por la defensa de Dina Boluarte, quien argumentó que se vulneraron los derechos a la mandataria durante la investigación de la Fiscalía por la supuesta comisión de enriquecimiento ilícito en el caso de los relojes de lujo que lució sin haberlos declarado. Poder Judicial declara infundada tutela de derecho presentada por la defensa de la presidenta Dina Boluarte. De la presidenta que suplanta al presidente Héctor Fernández, creo, si no me equivoco, que fue sacado a la fuerza por golpe de Estado recientemente. Dina Boluarte también una presidenta muy criticada y muy cuestionada en el Perú. Dice, en la investigación seguida en su contra por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y otro agravio del Estado, informó la institución en su red social X. Añadió que esta decisión fue emitida por el Juzgado Supremo de la Investigación Preparatoria a cargo del juez Juan Carlos Checley Soria, quien consideró que los argumentos de la defensa planteadas en este recurso no tienen sustento fáctico ni jurídico. El pasado martes, en la audiencia en la que se analizaba esta tutela de derecho, el abogado de Boluarte, Eduardo Barriga, sostuvo que la Fiscalía ha vulnerado los derechos a la defensa y el debido proceso de la gobernante durante la investigación abierta por el caso de los relojes de lujo que la mandataria lució en público sin haberlos declarado. Cuestionó la supuesta vulneración del derecho a la defensa y de igualdad de las partes, debido a que la Fiscalía no le habría permitido intervenir en diligencias de extracción de información de fuente abierta, información pública de medios periodísticos. Boluarte solicitó ante este juzgado supremo tutela de derecho por ser objeto de diligencias fiscales, sin presencia de defensa técnica y por vulneración del derecho constitucional de defensa e igualdad procesal por parte del Ministerio Público. Reza el documento de la denuncia publicada el 16 de mayo por el Poder Jurídico en su cuenta de X. La mandataria pidió que por ese motivo se declaren nulas las acusaciones realizadas por la Fiscalía durante la investigación y se excluya de la misma la información obtenida en diligencias del Ministerio Público. Vamos a ver en qué acontece esto, porque realmente sigue la pelota picando y extendiéndose por el terreno con el tema del enriquecimiento ilícito y también los cuestionamientos a su hermano por otros posibles delitos cometidos en perjuicio, ¿verdad?, del Perú. Vamos a ver qué pasa, porque también la noticia trasciende fronteras y aquí en tu canal You Know siempre estamos anuentes. You know, brah.